Muy bien, ¿cuántos encontraron 2 Corintios 6? Muy bien. De paso, a los matrimonios, queremos decirles que tenemos una reunión programada para los matrimonios. Queremos aprovechar al pastor Gustavo Justo para que nos ministre a los matrimonios plata, a los matrimonios oro. Estamos mirando un poco la agenda del pastor, porque él va a estar visitando otras iglesias. Así que los matrimonios, por favor, estén al loro y hagan un ahorrito, no se gasten todo, para que después, el día que nos reunamos, podamos compartir algo, tal vez cenar algo. Amén. Muy bien. 2 Corintios capítulo 6, 16. 2 Corintios capítulo 6, 16. ¿Lo encontraste? ¿Sí? Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Amén. ¿Cuántos están contentos de escuchar esto? Estamos felices que la palabra de Dios, Dios mismo diga que nosotros somos, ¿qué cosa? ¿El templo de qué? ¿El templo de qué Dios? Del Dios viviente, porque muchos dioses hay, están todos muertos, pero bueno, la gente dice que son dioses. Pero nosotros somos el templo. ¿Qué es un templo? ¿Quién sabe decirme qué es un templo? Un lugar donde se reúne para dar culto. Un lugar donde habita Dios. Donde el Espíritu Santo mora. Aleluya. El templo del Dios viviente. Hay muchos templos. Si tú vas, hay muchos templos, en todas las tierras hay templos. Lugares que la gente ha construido y ha consagrado, ha dedicado para un encuentro con un Dios. ¿Sí? Pero hay un solo templo donde habita el Dios vivo, el único Dios verdadero. El Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra, el Dios que hizo las estrellas, el Dios que ha creado todo lo que se ve. Ese Dios que está vivo habita en un templo, tiene una casa, tiene una morada, tiene una vivienda. ¿Y dónde está la dirección de esa vivienda? En cada uno de nosotros, en su pueblo. ¿Sabes qué? Normalmente cuando nosotros vamos a estar separados de una persona, algo que solemos hacer es tener una foto suya, ¿no es cierto? Sí, una foto, nos hacemos un selfie, lo que sea. Bueno, porque la foto nos ayuda a recordar a la persona, ¿no es cierto? Pero a veces pasa que, sin darnos cuenta, ha ocurrido que comenzamos a darle a esa foto un valor que la foto en sí mismo no tiene, porque hay gente que habla con las fotos de sus familiares muertos. Hay gente que acaricia la foto de su novio, que le habla, que le da besos, que duerme con la foto bajo la almohada. Y a veces la persona ni siquiera está viva, está muerta. ¿Y cuál es el problema de reemplazar la persona por una imagen? Bueno, que aunque la imagen sea maravillosamente, aunque sea una imagen en 3D, no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo. ¿Cuántos esposos prefieren una imagen 3D de su esposa a su esposa? Me alegro que nadie diga nada, porque si no tu cabeza hoy rodaba. Ahora, el problema de reemplazar la persona por la imagen es que empezamos a relacionarnos con la imagen más que con la persona. Y hoy día la gente, por una extraña movida, la gente se vincula más con imágenes que con personas.
La tecnología es una ayuda maravillosa, pero a veces la gente se vincula con los demás no cara a cara, sino a través de una imagen. Puede ser una imagen, un vídeo, pero bueno, y le dicen a eso virtual. Alguien hizo un chiste una vez que dijo, se ha inventado el chat. El chat era el antepasado del WhatsApp en 3D. Se ha inventado el WhatsApp en 3D, en 3 dimensiones. Dice, y el nombre que le han puesto es Tomemos un café juntos. Tomemos un café juntos. Eso es WhatsApp en 3 dimensiones. Porque hoy en día la gente hasta prefiere comunicarse con WhatsApp en vez de cara a cara. El WhatsApp es algo maravilloso también, es muy útil, pero a veces tiene la opción de hablar por teléfono y usa el WhatsApp. Es mejor oír la voz que ver unos caracteres en la pantalla y un emoticón. ¿Sabes? Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, con un Dios vivo, ese Dios busca que nuestra relación con Él sea una relación real, una relación no virtual, real, una relación palpable. De hecho, Dios se apareció a la gente haciéndose hombre para que el encuentro sea lo más tangible y palpable. Y de hecho, hemos estado compartiendo cómo Jesús se aparece a sus hijos, a su pueblo, a sus siervos, de una y de otra manera, para que sus discípulos no se queden con una imagen de Jesús, sino con una realidad. Y es más, Él dice, mira, envío al Espíritu Santo para que el Padre y yo estemos en ustedes. Así que, si tú y yo queremos relacionarnos con Dios, encontrarnos con Dios, disfrutar lo que es un encuentro cara a cara con Dios, debemos deshacernos de los impedimentos. Debemos deshacernos premeditada y voluntariamente de los impedimentos. Y en este pasaje del apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, él les pregunta, es una pregunta retórica, ¿qué acuerdo hay? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque vosotros sois el templo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué acuerdo hay entre nosotros que somos el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? ¿Tú qué dices? ¿Hay acuerdo? Ninguno, seguro, ¿no? ¿Seguro? ¿Ningún acuerdo? Un pacto, aunque sea, para tener gobierno. No hay acuerdo. ¿No? Y esta es una verdad que el apóstol escribe. Y sabes que si tú y yo queremos encontrarnos con Jesús y disfrutar ese encuentro, renovar nuestra mente, ser animados por Jesús, tener una experiencia con el poder de su resurrección, es necesario hacerlo renunciando, y renunciando lo digo en tiempo continuo, no renunciar una vez, renunciar continuamente a todo ídolo, a todo ídolo, a todo ídolo, a todo ídolo. ¿Sabes que la tradición, inclusive la tradición religiosa, a veces la tradición protestante o evangélica, dice que la Biblia habla de la idolatría, pero se refiere fundamentalmente a las imágenes de talla, a las imágenes de fundición o de escayola, a las imágenes pintadas inclusive. Imágenes que el hombre hace, ya sea en metal o en yeso o en madera o pintadas, pero que luego el hombre le da un valor equivalente al de Dios. Y al darle el valor de Dios, trata a esa imagen como se merece Dios. Entonces se arrodilla, lo adora, lo venera, bueno, en fin, hace un montón de cosas.
inclusive no solamente con Dios, sino con ángeles, con personas santas que ha habido en la historia, ¿no? Y de ahí nosotros tenemos un historial bastante rico en nuestra cultura. Y entonces, claro, esto es cierto, pero es bastante parcial. Porque cuando la Biblia habla de ídolos, no está refiriéndose solamente a estatuas, imágenes de este tipo. Está hablando de algo que yo pongo en mi corazón dándole el primer lugar. Cuando la Biblia habla de ídolo, está hablando de una imagen que yo pongo en mi corazón. Yo la pongo en mi corazón y le doy el valor que merece Dios. La pongo en primer lugar y empiezo a tratarla como si fuera Dios. Y esa imagen que yo pongo en mi corazón empieza a gobernar mi vida como si fuera un pequeño Dios con minúscula. Entonces, este entendimiento parcial de la Biblia, de pensar que la idolatría solo refiere a un culto, una veneración, una adoración de imágenes de yeso, plata, oro, cobre, bronce, madera, o pinturas, hace que perdamos de vista otra idolatría que es tan igual como la otra, que es la idolatría a seres queridos, por ejemplo. La idolatría a personas famosas de la política. Y la idolatría a personajes del deporte sobresalientes, o a científicos, o artistas. Y esto llega a que en la iglesia del Señor se levanten ídolos, se pongan a personas en el lugar de Dios y se le dé el trato que solamente debe darse a Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11:5, hablando de unos personajes que se ponían ahí, los define como super extra apóstoles. Gente que se ponía y las congregaciones le daban una importancia desmedida. Así que podemos encontrar ídolos en el área de la música, ídolos en el área de la televisión, ídolos en el mundo de la farándula, del entretenimiento, en los dibujos animados, personajes que pertenecen inclusive al terrorismo, son idolatrados, porque hay personas que los ponen en el centro de su corazón y le dan la importancia que solamente deberían darle a Dios, y luego quieren ser como ellos. Por eso idolatrar es endiosar a una persona, endiosarla a una persona, o endiosar su imagen, o endiosar objetos de esta persona. Este cordón de zapato fue de mi ídolo. Me comentaba el hermano Claudio Freyson, usado por Dios para un poderoso movimiento espiritual legítimo y genuino en Argentina y en otros países, que descubrió en una reunión que alguien le había cortado con una tijera el bordillo de su pantalón para llevarse, ¿cómo se llama? Una reliquia. Alguien dijo, si le corto un pedazo del pantalón de Freyson, seguro que me llevo a Dios a casa. Igual después lo vende. ¿Sabes? Un ídolo es una imagen, un ídolo es una fantasía, un ídolo es un personaje al que se ama excesivamente. Un ídolo es alguien que se le hace objeto de tal admiración, de tal veneración, que llega al culto, que llega a la adoración. Y por definición ocupa el lugar de Dios. Ahora, ¿quién hace este trabajo? Nosotros hacemos este trabajo, porque el ídolo lo hacemos nosotros y lo ponemos nosotros en nuestro corazón. Nadie nos los mete, sino que nosotros lo construimos y luego lo ponemos en el corazón. Lo cual es una buena noticia, porque así como lo ponemos, podemos sacarlo. Éxodo 20,
cuando Dios le da los mandamientos, las tablas de la ley a su pueblo, dice verso 3, 5 de Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no tendrás nada ni nadie que ocupe el centro de tu vida. No tendrás nada ni nadie al que tú le des la posición de Dios. No habrá nada ni nadie al que tú lo pongas en el primer lugar. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante esas imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Porque yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, en Deuteronomio 4:15, Dios le dice al pueblo, camino a la tierra prometida, a punto de poseer la tierra, dice, guardad pues mucho vuestras almas, para que no os corrompáis, y hagáis para vosotros imágenes de figura alguna. Cuando el pueblo va a poseer la tierra, Dios le dice, guarda tu alma, no te corrompas, no te hagas imagen de figura alguna. Lamentablemente el pueblo de Dios no hizo caso del consejo de Dios. El pueblo de Dios en el desierto y en la tierra prometida hizo imágenes para adorarlas, imágenes para venerarlas, imágenes para darles el primer lugar. Pero esto no pertenece solo al pueblo de Dios. La raza humana tenemos en nuestro ADN esta tendencia. Dice en Romanos capítulo 1, 22, que los hombres, habiendo conocido a Dios, habiendo experimentado a Dios, habiendo disfrutado la gloria de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, la voz, la palabra de Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la gloria del Dios viviente, la gloria del Dios único y verdadero, en semejanza de hombre corruptible. Es decir, en vez, dijeron, yo puedo hablar con el Dios vivo, yo puedo adorar al Dios vivo, yo puedo clamar al Dios vivo, yo puedo oír al Dios vivo, yo puedo abrazarme al Dios vivo, pero prefiero hablar con una imagen que yo hice, prefiero adorar una imagen que yo hice, prefiero esperar de una imagen que yo fabriqué, prefiero servir y ocupar mi vida en un ídolo. Y dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombre corruptible. Esto está en la naturaleza humana. La idolatría es una de las obras de la carne. Desde pequeños todos tenemos la tendencia a poner en primer lugar a una persona, a un objeto, una actividad, uno mismo. Tenemos esa facultad, esa capacidad. Aún las personas que no son religiosas lo hacen. Hay personas que dicen, yo soy ateo, declaradamente ateo, yo no creo en una realidad espiritual. Pero sin embargo, en su vida hay un ídolo. Hay algo o alguien que acapara su atención. Es el centro de todos sus esfuerzos. Sus pensamientos giran en torno a eso, o a ese, o a esa. Porque está en la naturaleza humana. Y la verdad no es que no pueden adorar a Dios porque son ateos. La verdad es que el hombre escogió, eligió, cambió la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de alguien corruptible. Es decir, entre ser transformado a imagen y semejanza del Señor, yo elijo a ver si puedo ser transformado a imagen y semejanza de Messi, o de Ronaldo, o de Shakira, o de Beyoncé, o de... En fin. Pero esto lo traemos metido. ¿Sabes que
el pueblo de Dios que conoció la gloria de Dios como pocos pueblos, el único pueblo que conocía la gloria de Dios era en ese tiempo Israel. Israel era el pueblo privilegiado, el pueblo al cual Dios se le revela, pero sin miramientos. Dios se revela al pueblo de Israel, pero gloria, milagros, prodigios, maravillas, nube de día, columna de fuego de noche, mar rojo que se abre, egipcios que son vencidos, agua en medio del desierto durante 40 años, no se envejecen sus vestidos ni sus pies se hinchan. Bueno, el pueblo de Israel palpó de primera mano la gloria de Dios como más de uno de nosotros quisiéramos hacerlo. Más de uno de nosotros quisiera. ¿Qué más quisiera yo que ahí a la noche haya una columna de fuego encima de mi casa y la gente dijera, uy, ahí está Dios? Ahora, sin embargo, el pueblo de Dios que disfrutó a tal punto la gloria de Dios, la comunión, la amistad, la cercanía, el acceso, Dios le dio un tabernáculo, Dios le dio un templo para que sea el punto de reunión. Dios le dijo, mira, si me buscas, estoy en el templo. Y era así, Dios estaba literalmente en el templo, en el lugar santísimo, la Shekinah de Dios estaba ahí. Cualquiera, yo creo que tenían más fácil encontrar a Dios que nosotros, porque tú y yo nos ponemos a orar, Señor, ¿dónde estás? Dios mío, no te veo. Pero ellos decían, ahí está, en el templo, ahí está la Shekinah, vamos al templo, ahí está Dios. Sin embargo, en Ezequiel capítulo 14, quiero que abras tu Biblia ahí, dice el profeta Ezequiel, un hombre llamado por Dios para hablar de parte de Dios, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, de los dirigentes, de los gobernantes, de los líderes. Estos eran líderes, los ancianos no es que eran el club de la tercera edad, eran los más importantes, las columnas de los guías. Dice, y se sentaron delante de mí. Eso de sentarse delante del profeta significaba que venían a buscar una palabra de Dios. En ese tiempo, Dios no habitaba en el corazón de las personas. Así que cuando uno quería escuchar a Dios, había dos alternativas, con una tercera. Una, la escritura. Había que ir al sacerdote y preguntarle lo que estaba escrito. Dos, el profeta. Había que ir al profeta a ver si el profeta te daba una palabra de parte de Dios. La última, pero esta era muy rara, que Dios se te apareciese en sueños, pero esto era casi no ocurría. Así que vienen los ancianos, los líderes, los gobernantes del pueblo de Israel y se sientan delante del profeta y con eso quieren decirle, queremos que Dios nos hable. Venimos a consultar a Dios, queremos que Dios nos hable. Qué bonito, ¿no? Venir delante de Dios para que Dios nos hable. A veces venimos delante de Dios para que Dios nos escuche. Señor, tengo muchas cosas que decirte para empezar. Mira, te pido por esto, te pido por otro, te pido por otro, te pido por otro. Espera que cojo la libreta y te pido, y además te pido por esto, y te pido por otro, te pido por otro. Y cuando lleguemos a las 100 páginas de la libreta, Señor, y muchas gracias por todo, amén, me voy a trabajar que se me hace tarde. Y Dios dice, Bueno, es bonito hablar a Dios todo lo que hay que hablar, hay que desahogar el corazón. Pero mucho más bonito es escucharlo a Dios como María, ¿no? Que se escuchaba a Jesús, se sentaba a los pies, eligió escuchar a Jesús. Qué bonito. Y sabes, el profeta los ve llegar y el profeta abre la oreja y dice, Señor, ¿qué quieres decirle tú a esta gente? Y entonces, dice en Ezequiel 14:2, vino a mí palabra de Jehová. Aleluya. El profeta dice, ya está, recibí el WhatsApp del cielo. Tengo un SMS de Dios para usted, un correo electrónico me manda el Señor en este mismo momento. Y fíjate el mensaje, lo que Dios le dice al profeta cuando esos gobernantes vienen para escuchar la voz de Dios. Dice, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Dice, estos hombres principales, líderes del pueblo, han puesto, no es que les metieron, han puesto ellos sus ídolos en su corazón. Y han establecido
el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Es decir, tienen un ídolo en el corazón y delante de su rostro su mirada está puesta en lo que les va a hacer tropezar. Poner un ídolo en el corazón es maldad. Y entonces dice, ahora mira, lo han puesto en el corazón y ahora sus ojos solamente miran por lo que ellos han puesto en su corazón. Es muy fácil poner algo en el corazón. Como seres humanos nos resulta extraordinariamente sencillo hacer de algo o de alguien el centro de nuestra vida. Es muy sencillo. Nuestro corazón atrapa. Es como la mopa atrapa polvo. Nuestro corazón atrapa. Tiene un magnetismo hacia las imágenes. Y entonces Dios dice al profeta en Ezequiel 14:3, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo, en modo alguno, de alguna manera, consultado por ellos? ¿Voy a ser consultado por ellos? ¿Tú qué dices? No. Ni no ni sí. Que no. Unos dicen que no, otros se lo están pensando. Es una pregunta retórica, de vuelta. El decir, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Es retórica, es una pregunta que tiene su propia respuesta. No, no hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay vía. Pueden venir y sentarse delante del profeta, como hace la gente que quiere escuchar una palabra de Dios, pero no hay manera que ellos me consulten a mí, dice el Señor. No hay vía, no hay ninguna posibilidad. Y entonces le dice en Ezequiel 14:4, háblales por tanto y diles, ahora viene el mensaje. Ahora viene el mensaje. Mira el mensaje que Dios le da a los hombres, a estos líderes que habían venido a buscar una dirección de Dios, una palabra de Dios, querían escuchar a Dios, y les dice, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel, cualquiera, hombre o mujer, varón o mujer, que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, cualquier hombre, sin excepción, varón o mujer, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Le voy a responder de acuerdo a la cantidad de ídolos que ha puesto en su corazón. Lo cual es una mala noticia, porque si el Señor tiene que respondernos conforme a los ídolos que uno tenga en el corazón, aquí hay dos interpretaciones posibles. Una, el castigo va a ser conforme a la cantidad de ídolos que uno tenga. Dos, el Señor va a contestar de acuerdo a la imagen que yo tengo en el corazón. Y esto es una pregunta, una respuesta. ¿Por qué en algún caso, algún creyente que está a piñón fijo, tiene una idea metida en la cabeza, tiene algo metido que no afloja, no suelta, no, está obstinadamente centrado en algo que él quiere hacer? ¿Por qué ese creyente dice, no, pero Dios me dijo que lo haga? No es Dios, es el ídolo que le está hablando, le dice hazlo. Parece la voz de Dios, pero es la voz del ídolo. Dios no quiere que endiosemos a nadie, hermanos. Dios no quiere que endiosemos a nada. Dios no quiere que le demos el primer lugar de nuestra vida a nadie ni a nada. Sea quien sea lo que sea. El lugar número 1 está reservado absoluta y totalmente para Dios. Y cualquier cosa que yo ponga en ese lugar es un ídolo. Repito, cualquier cosa que yo ponga en el primer lugar antes que a Dios es un ídolo. Y si yo pongo un ídolo en mi vida y luego vengo a Dios y digo, Dios, háblame,
no hablará. No hablará, no habrá comunicación. Dios dice, mira, cuando saques la imagen que hay entre tú y yo, entonces hablamos. Pero mientras tú pongas, es como, ¿qué te puedo decir? Una esposa se acuesta con su esposo legítimo y dice, querido, quiero hablar contigo. Y pone delante, en el medio, una foto de su amante. Dice, querido, hablemos. ¿Y qué le va a decir el esposo? En el mejor de los casos, si es un buen cristiano, fantástico, pero saca esta porquería de la cama, y después hablamos. Pero no hablaré contigo con la foto de tu amante entre tú y yo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? ¿Es correcto este razonamiento? ¿No es correcto? En Isaías 42, 17, dice, serán vueltos atrás y en extremos confundidos los que confían en ídolos. ¿Sabe que cuando hay un ídolo hay unos síntomas? Cuando hay un ídolo en la vida, hay síntomas de un ídolo. Primero, la persona vuelve para atrás. Segundo, empieza a entrar en confusión. Primera Samuel, capítulo 12, si no me equivoco, puede ser que me equivoque, dice que además la persona se vuelve obstinada porque como idolatría es la obstinación. La persona se vuelve muy cabezona, pero muy cabezona, y marcado. Entonces, va para atrás, entra en confusión y se obstina, se clava, no hay manera. Y entonces, también dice la palabra de Dios que el ídolo entontece. La persona empieza a entontecerse espiritualmente. O sea, por ahí es un genio, es una lumbrera, pero en las cosas espirituales empieza a decir tonterías. Luego su vida comienza a girar en torno al ídolo que puso en su corazón. Estos son algunos de los síntomas, algunas de las cosas que produce cuando uno tiene un ídolo. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de ningún santo o ninguna imagen, estamos hablando de cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de actividad que uno ponga en primer lugar antes que a Dios. Por eso Jesús dijo, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando dice todo, significa todo. Todo. Dios no comparte el corazón, Dios no comparte la mente, Dios no comparte el alma y Dios no comparte las fuerzas. Porque el Dios que entrega todo por ti y por mí es el Dios que dice, entrégame todo tú a mí. Y Jesús lo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Y sígame. Así que, fíjate qué tremendo, que si tú y yo queremos relacionarnos con un Dios vivo, si tú y yo queremos hablar, queremos tener un encuentro con Jesús, oír a Jesús, recibir su palabra, su ánimo, su consuelo, su renovación de la mente, en fin, todo lo lindo y lo maravilloso que es estar cara a cara con Dios vivo, es necesario quitar los impedimentos, renunciando a todo ídolo. Todo es todo. Ahora, el pueblo de Dios nos enseña que siendo creyentes tenían ídolos. Y venían a Dios para hablar con Dios, para que Dios les hable con el ídolo en su corazón. Esos ídolos venían inclusive a veces de familia. ¿Saben? A veces se trasladaba de generación en generación. Dice en Ezequiel 20:30, ¿por qué quieren contaminarse lo mismo que sus antepasados? Y Ezequiel capítulo 20 es un capítulo dedicado a decirle al pueblo, estáis andando en los estatutos, en las ordenanzas, en las enseñanzas y en los ídolos de vuestros padres. Y a veces el hábito de poner primero algo o primero a alguien se enseña en casa. Es una enseñanza que se recibe en el hogar. De forma directa o indirecta,
la familia le enseña a los pequeños que sí, Dios está, pero primero es otra cosa. Y no solamente esto, sino imágenes de lo que debe ser la vida. Imágenes que pueden ser positivas o negativas. Nena, si te casas tienes que casarte con un varón así, 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 así. Y la nena dice, bueno, el varón perfecto para mí, según mi mamá, es así, 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 así. Y se pone una imagen. Y después busca algún varón que encaje con la imagen. La pena es que nadie encaja con una imagen. Entonces no habrá varón, salvo uno que le venda la imagen. Por eso dice en Ezequiel 14:6, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Dios en otras traducciones llama a los ídolos cosas detestables, cosas repugnantes, cosas malolientes. Traducciones de lo que Dios piensa de un ídolo. Y si tú y yo queremos vivir, tener encuentros con Dios sin impedimentos, necesitamos renunciar continuamente a todo ídolo. Todo ídolo. Todo ídolo. Y te repito lo que ya muchas veces he compartido. Es muy fácil poner el corazón en algo, en alguien. Muy fácil. Es extraordinariamente fácil para nosotros. Pero luego se transforma en un impedimento. Porque sabes que cuando nosotros tenemos imágenes, ya no podemos ver a Dios. Y si una imagen no nos deja ver a Dios, ¿te imaginas lo que pasa cuando hay una imagen en el corazón? No puedes ver a la gente. No puedes relacionarte con la gente. Te relacionas con la gente en función de la imagen que está dentro tuyo. Es como ponerte unas gafas de color verde, todo lo vas a ver verde. Sabes que no hay relación de amor con imágenes de por medio. No hay relación real con imágenes de por medio. Vamos a suponer que un chico, porque en su casa se lo enseñaron, porque lo vio en alguna serie de televisión, se pone, dice, la chica perfecta es, y ¡pum!, pone una imagen en su corazón. Entonces, cada vez que se acerca a una chica, la ve a través de la imagen. Y si la chica no encaja con la imagen, la chica esa es un cero a la izquierda. Y si la chica se parece en algo a la imagen, le dice, la encontré a mi diosa, mi diosa. Pero claro, es una imagen, no es real. La chica no es como él cree que es. Inevitablemente, o la chica vive para satisfacer la imagen del chico, o si la chica quiere ser como realmente es, va a tener que dejar, porque él le va a exigir continuamente ser lo que la chica no es. Imágenes. Y también el chico puede ponerse una imagen. Ser un hombre es, y entonces una imagen. Porque esto es un hombre, ¿eh? Y si no hago estos movimientos ya no soy un hombre. Entonces va por la vida y dice, ¿qué te pasa? ¿Tiene el mal de San Vito? ¿Qué te ocurre? ¿Estás espasmo? No, que soy un hombre. Vio en alguna película que esto es ser muy macho, ¿no? Entonces, y uno ve y dice, pero es, no, la madre dice, ¿qué le ha pasado al niño? Nada, ha puesto una imagen de un héroe que él tiene y ahora quiere ser como ese héroe. Y claro, si ese chico después viene delante de Dios y dice, Señor, Jesús, tócame, Jesús, ahora. El Señor dice, quita la máscara y hablamos. Deja el ídolo en la puerta, después me va a ver cara a cara. No puedo, si te toco una máscara. No, pero esto es doloroso porque no hay relación posible ni con Dios ni con la gente. Hay personas que están constantemente
Han creado una imagen de sí misma, entonces después tienen que alimentar la imagen, tienen que ser como ellos creen que deben ser, entonces se alimentan. Y la vida se vuelve un auténtico infierno. Un auténtico infierno. ¿Sabes? Hay que renunciar a la pretensión de poder tener una relación con Dios manteniendo un ídolo. Si tú y yo queremos vivir cara a cara con Dios y disfrutar encuentros con Dios, hay que renunciar a la pretensión de poder vivir con Dios y con un ídolo. No se puede. No se puede. Hay que morir esa pretensión. Por eso Dios le dice, mira, así no me van a ver, ni yo les voy a hablar. En 2 Corintios capítulo 6, verso 14, el contexto de lo que leímos al comienzo, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo, qué amistad, qué entendimiento puede haber entre la justicia y la injusticia? 2 Corintios capítulo 6, 14 dice, no os unáis en yugo desigual en una relación de sociedad con incrédulos. Porque ¿qué compañerismo puede tener la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión puede haber? No puede haber. Son preguntas retóricas. Pero tú sabes que a veces el creyente intentamos establecer un yugo, una relación de sociedad con un incrédulo. Ocurre en los noviazgos. El chico está orando desesperado por una chica y la chica tarda, pero de repente hay una chica, bueno, no es cristiana, pero viene a la iglesia, pero cree en Dios a su manera, claro, y bueno, puede ir tal vez porque Él me promete que me va a acompañar y bla, bla, bla. Y tal vez hay buenas intenciones en todo esto, pero hay un imposible porque uno vive en la justicia, el otro vive en la injusticia. El uno es hijo de luz, el otro todavía es un hijo de tinieblas. Por eso cuando alguien dice, pastor, yo creo que Dios me ha mostrado a la mujer de mi vida, digo, fantástico, ¿quién? Bueno, fulanita. ¿Y qué tal? ¿De qué iglesia es? No sé cómo. No es creyente. Bueno, le digo, mira, hagamos una cosa práctica. Tú no digas nada, no hagas nada, vamos a orar. Y cuando veamos que esa chica se convierte y se integra y nace de nuevo y está en una iglesia, entonces empecemos a hablar de la posibilidad de que ustedes sean novios. Pero ahora no. Esto no es muy popular, pero la palabra de Dios dice no hay. Es una fantasía creer que se puede vivir con Dios y vivir con los hijos. Es una fantasía. Es una fantasía, es una idea. Hay gente que la tiene, pero no se puede. Dice, ¿qué concordia? Dice 2 Corintios 6:15, Cristo con Belial. Belial era un dios pagano de la época. ¿Cómo podemos poner de la mano a Jesús y a un dios, a un ídolo? ¿Cómo podemos? No hay concordia, no hay acuerdo, no hay pacto, no hay, imposible, no hay. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? No hay. Ahora miren, de este pasaje hay que entender que hay dos extremos. Hay creyentes que dicen, como no tengo ninguna parte con los incrédulos, me refugio en un convento evangélico, eso sí, con mis hermanos y hermanas y no saludo a nadie. Vamos, compremos una isla en el Pacífico y vayamos a establecer una comunidad ahí pura, santa y perfecta. Claro, el problema de esto es que Jesús nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí nos comemos un mandamiento enorme. ¿Sí? Y luego está el otro extremo, los creyentes que dicen, hombre, el Señor nos ha enviado a ser luz de la tierra, luz del mundo, sal de la tierra. Tenemos que ir a predicar el evangelio. Y Pablo dijo, a todos nos hacemos como a todos. Entonces, son creyentes que se hacen mundanos. Y empiezan a caminar de la misma manera que la gente inconversa. No se diferencian en nada. Olvidándose que dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y que Pablo dijo, a todos me hago como a todos para ganar a alguno para Cristo. A los que están bajo la ley, como si estuviera bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. A los que no tienen ley, como si yo no estuviera, aunque yo tengo la ley de Cristo. Son extremos, ¿no es cierto?
Pero la palabra dice que no hay parte, no hay comunión, no hay concordia, no hay sociedad posible. He visto creyentes que han hecho sociedades para algún tipo de trabajo con un incrédulo, un inconverso, quizás su mejor amigo, quizás un familiar, pero la cosa no funciona. Porque si quiere seguir siendo creyente, el otro seguirá siendo incrédulo y en algún momento esto y generalmente en el pac pierde el creyente, no es que pierde el incrédulo. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay acuerdo. El templo de Dios está en medio del mundo para alumbrar, para salar, para hablar, para amar, para hacer obras de misericordia, pero no para establecer acuerdos. No para establecer acuerdos. ¿Sabes? El creer que puedo estar con Dios y hacer yugo desigual con un incrédulo es una ilusión óptica. No se puede. Es una ilusión óptica. No se puede. No hay manera. No hay manera. El pueblo de Dios en el tiempo del profeta Ezequiel mantenían la idea de que podían vivir en la plenitud de la comunión con Dios y mantener ídolos en el corazón, ídolos que eran de las naciones que los rodeaban. Los ídolos eran todos, ¿saben?, de las naciones. Y no se puede. Si queremos vivir en una relación con Dios cara a cara, como anhelamos todos, no se puede. No es posible. Por eso dice el Señor, hay que vivir renunciando a todo ídolo. Que nada ni nadie ocupen el primer lugar. Que Dios sea el primero en todas las cosas de nuestra vida. La Biblia dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo en el nombre del Señor. Si vas a trabajar, trabaja como para el Señor y hazlo en el nombre del Señor. Si vas a estudiar, hazlo en el nombre del Señor. Y me detengo en esto porque muchos chicos creyentes, buenos creyentes, excelentes creyentes, cuando van al colegio o van a la primaria o al instituto se transforman, se vuelven mundanos. ¿Y por qué se vuelven mundanos? Porque empiezan a ver el estudio como lo ve el resto de sus compañeros. No lo ven como Dios lo ve. Entonces dicen, el estudio, ¿para qué estudiar? Las notas no son mejores que las del resto. Y se olvidan de que esas 4 o 6 horas que están en el instituto es para que estudien para el Señor, no para el profe, ni para su mamá siquiera, para el Señor. Que sean luz y sean sal, haciendo todo como para el Señor. Lo que se nos predicaba hace un tiempo, vivir las 24 horas como hijos de Dios. No vivir en un tiempo, en un momento, en un culto y después hacer lo que el resto del mundo hace. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 1, os animamos, os exhortamos como colaboradores suyos, no reciban en vano la gracia de Dios. Dios nos ha alcanzado por gracia, Dios nos ha regalado una vida. El ídolo no da nada, el ídolo no provee nada, el ídolo no crea nada, el ídolo lo que hace es entontecer, obstinar, confundirte y volverte para atrás. El único remedio que había para un ídolo era despedazarlo, desmenuzarlo, quemarlo y barrerlo lo más lejos posible. Algunos han interpretado mal este pasaje y hay algún loco por ahí, un delincuente, que ha, por ejemplo, quemado una imagen religiosa de otro credo. Eso es un error gravísimo. El ídolo que hay que pulverizar, el ídolo que hay que despedazar, el ídolo que hay que barrer de nuestro, es el que tenemos acá adentro, no el que tenemos afuera. El templo que hay que limpiar es este. Saben que la Biblia dice que lamentablemente llegó un momento donde en el mismo templo de Dios, donde habitaba la gloria de Dios, había cámaras donde los ancianos de Israel adoraban a dioses repugnantes, imágenes horribles, pared por pared. Es como, imagínate, por un momento, te lo puedo decir, acá estábamos, no sé, adorando, alabando a Dios. Vamos a suponer que en la habitación de al lado o en las aulas algún creyente anduvieran haciendo trabajos satánicos, trabajos de ocultismo, de evidencia, de hechicería, de brujería o simplemente postrándose delante de una imagen. ¿A ti te
te caería muy pesado esto, ¿no es cierto? Pero ¿cómo acá estamos nosotros adorando al Dios vivo, buscando a Jesús, y pared por pared hay cristianos que están abominando? Pues esto es lo que ocurrió. Por eso en el templo de Dios no debe haber ídolos. Y acuérdate que los ídolos los ponemos nosotros, pero la buena noticia es que como los hemos puesto, los podemos sacar. Esa es la buena noticia. Amén. Como los ponemos, podemos quitarlos. Podemos quitarlos. El apóstol Pablo dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Y todo esto por qué? Porque somos el templo del Dios viviente. ¿Por qué la esposa no debe poner una imagen del amante, ni tampoco un amante en el medio, ¿no es cierto? Porque está casada con el esposo. Y nosotros no, la Biblia dice, no te hagas imágenes, no tengas dioses ajenos, porque tenemos un Dios verdadero. Tenemos un Dios real, tenemos un Dios de verdad, tenemos un Dios de gloria, tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios creador, tenemos un Dios generoso, tenemos un Dios amante, tenemos un Dios que es Padre, tenemos un Dios que habla, que nos ayuda, que nos enseña, que nos corrige, que nos da fuerza, que nos da poder, que nos da ánimo. Por eso, ¿a qué vamos a perder tiempo con una imagen? ¿A qué vamos a perder tiempo con una imagen? Dice la palabra de Dios en Ezequiel 14:7, Ezequiel 14:11, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. ¿Sabes cuál es el anhelo de Dios? Que nosotros seamos su pueblo, y Él ser nuestro Dios. ¿Sabes cuál es el anhelo de Jesús? Que nosotros seamos su amada, y Él ser nuestro amado. Que nosotros seamos su esposa y Él sea su esposo. Ese es el anhelo de Dios. A eso vino Jesús al mundo. A eso vino, a eso perdona tus pecados y los míos, a eso nos llama al arrepentimiento, porque Él, mira, Él podría perdonar nuestros pecados y ya está, y se va a un rincón de la galaxia. Pero dice, no, yo te perdono, pero además de perdonarte, te doy un nuevo nacimiento. Y te hago nacer de nuevo como hijo mío, como hija mía, como familia mía. ¿Para qué? Para que vivamos juntos para siempre. Eso es lo que Dios quiere, ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. ¿Sabes? Dice en 2 Corintios capítulo 6, 16, después de decir, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. El Dios que ha creado el universo dice, habitaré y andaré en medio de mi pueblo. En medio de mi pueblo. ¿De qué me vale a mí ser iglesia del Señor? Pues nada, que soy el templo del Señor. ¿Y de qué me vale a mí ser el templo del Señor? Que Dios habita en mí. Camina en mí. Se mueve en mí. Se mueve en medio nuestro. ¿Pero qué ganamos siendo la iglesia del Señor Jesucristo? Pues nada, que el Señor Jesús está en medio nuestro. Él habita, no visita, habita. ¿Y cuándo habita? ¿Cuando venimos al culto? Claro que sí. Cuando salimos del culto, también. Y cuando nos acostamos, sigue habitando. Él no se va de casa. Cuando vamos a trabajar, cuando vamos a descansar, cuando jugamos un partido de fútbol, Él sigue habitando. Dios no te espera en el vestuario diciendo, ¿terminaste? Ahora entro de vuelta en ti. No, juega al fútbol contigo. Pero muchas veces cuando jugamos al fútbol, lo último que pensamos es, Dios juega conmigo. Por eso en el fútbol pasan tantas cosas tristes. Qué lindo, habitaré y andaré en medio de ellos. Dice, y seré su Dios. Seré su Dios. No dice, seré su muleta. Seré su paño de lágrimas. Seré su lámpara de Aladino. Cuando me necesiten me frotarán con una oración y yo les daré lo que ellos quieran. No dice, seré su compi, su colegui. No, dice, seré su Dios. Van a tener un Dios de verdad. Aleluya. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mi pueblo. Dice la Biblia, el que os toca,
toca a la niña de mis ojos, porque vosotros sois mi pueblo, mi familia, mi gente, mis sacerdotes, mis reyes, míos. Aleluya. Hemos sido comprados por precio. Somos de Él. Somos de Él. Somos de Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Una cosa es que Dios nos da libertad de elección y otra cosa es que somos su posesión. A veces nos confundimos, como Dios nos da libertad de decisión, creemos que nuestra vida es nuestra. No es cierto. Hemos sido comprados por precio. Somos de Él. Solamente que Él espera que esto lo aceptemos voluntariamente. Dice en 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Salid de en medio de ellos y apartados. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, ni toques lo que a Dios le desagrada. No toquemos lo que a Dios le... No toquéis lo inmundo. ¿Saben? Los corintios eran una sociedad pagana. Era una sociedad idólatra. Había un término que se llamaba corintinizar, porque había un templo en Corintio que era de la diosa Afrodita. Y la diosa Afrodita tenía un culto muy particular, porque tenía 1000 prostitutas sagradas. ¿Qué significa? Eran prostitutas, pero la idea era que el que se acostaba con la prostituta agradaba a la diosa Afrodita. Y el dinero que le pagaba la prostituta iba para el templo. Y salían cada tarde, las 1000, a buscar clientes. Bueno, clientes no, seguidores de la diosa Afrodita. La diosa Afrodita era la diosa de la belleza, la diosa de la feminidad, era el modelo. Y de ahí viene la palabra afrodisíaco. En esa sociedad, el Señor edificó una iglesia. Y le dice a esos cristianos que habían sido lavados, justificados, transformados, libertados por el poder de Dios. Le dice, mira, salid del medio de ellos, apartados, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. No solamente por Dios, seré tu papá. Seré tu papá. Seré tu papá. Nada se compara a tener a Dios por papá. No hay una experiencia más grande que tener a Dios por papá. Dice, yo seré tu papá y vosotros me seréis hijos e hijas. No solamente somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. No solamente yo tengo un Dios, yo tengo un Padre. Un Padre. Poderoso, maravilloso. Bueno. Por eso, si tú y yo queremos tener encuentros con Dios, si tú y yo queremos disfrutar, debemos quitar los impedimentos, renunciando a todo ídolo, pero viviendo como templo de Dios, viviendo como pueblo de Dios, viviendo como hijos de Dios. Y esto va a marcar una diferencia, inevitablemente. Serás diferente, seré diferente. No correré como el mundo corre. Pero Dios va a ser mi Dios. Mi Padre va a ser mi Padre. Aleluya. ¿Sabes? Cuando alguien tiene un ídolo en el corazón, quiere ser como ese ídolo. El caso tal vez más doloroso es la anorexia. En la anorexia, la persona, normalmente es femenino, pero a veces es masculino, pone una imagen en su corazón. Quiere ser como una modelo que admira, que venera, que idolatra. Pero resulta que las medidas de esa modelo no encajan con las de ella. Entonces, como tiene esa imagen, quiere ser transformada a esa imagen. Y un demonio la ayuda. Y mirando esa imagen que se hace, la va transformando de flacura en flacura. La imagen de eso que ella ha puesto. Y entonces, claro, siempre que se ve al espejo, se ve gorda. Nunca es como lo que ella ha puesto. Le pasa a los varones también, con imágenes de varón. Quiero ser así. Y empieza un esfuerzo despiadado que a veces conduce a la enfermedad y luego hasta la muerte. El que tiene un ídolo quiere ser como ese ídolo. Y se empieza a transformar. La Biblia dice que los que hacen ídolos se vuelven semejantes al ídolo.
Pero dice la palabra de Dios que nosotros hemos nacido de nuevo a semejanza de aquel que nos amó. Que somos escogidos para ser semejantes al Hijo de Dios. Y somos transformados de gloria en gloria a su imagen y semejanza. No porque yo me esfuerce en ser como Jesús. No porque yo me compre una túnica, uso sandalias de estas de cuero y me dejo unas melenas y levanto la mano y pongo la mano. No, por eso. Es por el Espíritu de Dios que nos va transformando. Nos va transformando a imagen y semejanza de Jesús. No por esfuerzo. No por imitar un modelo, una imagen, un molde, sino por la obra del Espíritu Santo. Dice en Efesios 5:1, sean imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios, déjense transformar a imagen de Dios. No a imagen de un hombre, por más bueno que sea ese hombre. No a imagen de una mujer, por más buena que sea la mujer. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Dios nos creó para ser hechos a su imagen y a su semejanza. Jesús nos salvó para que seamos transformados a su imagen y a su semejanza. Por eso dice, no te hagas imagen, no te pongas imagen, no pongas un modelo humano. Mira a la cara descubierta a la gloria del Señor y sé transformada, sé transformado. Dice Romanos 8:29 que a los que antes conoció los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su amado Hijo. Él nos predestinó, no para ser como mi papá y como mi mamá, para ser como Jesús. Todos traemos la imagen de nuestros padres. Ustedes sabían que somos engendrados a imagen y semejanza de nuestros padres. Por eso los hijos hacen cosas que hacen los padres. Pero el Señor no te llama a ser como tu papá o como tu mamá. Aunque sean cristianos, el Señor te llama a ser como Él, que es una cosa mucho mejor. En todo caso, aprende de tu papá y tu mamá cómo Él cree en Jesús y es transformado, pero nada más. Hasta ahí. ¿Sabes? Nosotros tenemos un regalo, que es poder vivir con Cristo en nuestro corazón y ser transformados a su imagen y semejanza. Por eso dice la Biblia, hijitos, guardados de los ídolos. Guardados de los ídolos. 1 Juan 5:20. Cuídate de toda enseñanza que te lleva a amar, a endiosar y a idolatrar a una persona. Nada ni nadie ocupe el primer lugar en tu vida. Que Dios sea el número uno en todo. Ni el trabajo, ni el estudio, ni la novia, ni el novio, ni la familia, ni el hijo, ni la hija, ni la madre. Nada, nadie debe ocupar el primer lugar. El primer lugar es para amar a Dios con todo el corazón. Y en segundo lugar, amamos al prójimo como nosotros mismos. Pero primero Dios. Primero Dios. El pueblo de Israel pretendía que podían estar bien con Dios con ídolos en su corazón. No es posible. Y si hemos puesto un ídolo en nuestro corazón, hay que quitarlo. Si hemos puesto algo en primer lugar antes que Dios, hay que quitarlo. Deliberadamente, sin que nos tiemble el pulso. Hay que quitarlo porque eso contamina, corrompe, arruina nuestra vida, impide la comunión con Dios. Impide que oigamos la voz de Dios. Él es un Dios vivo que habita en medio tuyo para que tú seas su pueblo y su hijo. Por un momento te invito a cerrar tus ojos. Padre, queremos darte gracias en esta reunión, Dios mío. Porque tú nos has llamado, Señor. Nos has predestinado para ser hechos a imagen de tu Hijo. Nos has escogido para vivir contigo. Nos has llamado para que seamos pueblo tuyo, hijos tuyos. Tu plan es que tú habites en medio nuestro. Que tú camines en medio nuestro. Que podamos encontrarte a ti cara a cara. Como María, que entendió que había una sola cosa para hacer y la escogió. Señor, en esta mañana pido tu ayuda, Espíritu Santo. Ayúdanos a quitar todo impedimento en nuestra relación contigo. Ayúdanos a limpiar y a quitar los impedimentos para verte cara a cara. Para oírte, para escucharte, para adorarte. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor,
Sopla sobre esta palabra, obra. Y ayúdanos a nos entender, Señor. Ayúdanos en esta tarde a deshacernos de todo ídolo que hemos puesto en nuestro corazón. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Si hemos puesto algo o alguien a tu misma altura, o en primer lugar, ayúdanos a quitarlo de ahí. Ayúdanos, Señor, porque queremos verte cara a cara. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos oír tu voz. Anhelamos, deseamos que tú seas nuestro Dios, nosotros tu pueblo, nuestro Padre, nosotros tus hijos. Señor, ayúdanos en este día a renunciar a todo ídolo, todo centro, todo lo que ponemos primero, todo lo que anteponemos a ti, Señor, sea lo que sea. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, porque tú eres el Dios vivo, tú eres el Dios que nos enamoró, tú eres el Dios que nos alcanzó. Que entre tú y yo no haya nada, ningún impedimento. Que entre tú y yo, Señor, haya espíritu y haya verdad. Ninguna forma, ningún molde, ninguna imagen pueda prevalecer. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos, puesto que tenemos tales promesas, a limpiarnos de toda contaminación. Todo lo que contamina nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ayúdanos a limpiarnos. Ayúdanos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos.